Daniel. Bien, un fuerte aplauso para él. Bien, buenos días a todos. Como bien planteaba Marcelo, mi nombre es Daniel Álvarez, soy profesor de esta institución, soy profesor en Historia, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, que se nota todavía, y que, invitado por las autoridades, soy profesor también en Patrimonio Cultural, en la Tecnicatura en Turismo, e invitado por las autoridades de la institución, me plantearon hacer una pequeña presentación, ponencia, también, ¿por qué no debate?, sobre una corta experiencia que tuve en la gestión del Museo del Fuerte de San Carlos. Mi primera experiencia en la gestión pública, realmente, una experiencia de 1 año y 2 meses, es decir, de 14 meses, entre mediados del 2006 y fines del 2007, en donde me interesaba marcar algunas cuestiones, ¿no?, que tiene que ver con la gestión de las políticas culturales, con la gestión del patrimonio y su vinculación con la toma de decisiones políticas. Por otro lado, también dejar en claro de por qué en la cultura, en la historia y en la vida hay algunas cosas que existen y otras que no existen entre comillas, ¿no?, porque son ocultadas. La experiencia que yo hice en el Museo del Fuerte de San Carlos y en la Villa de San Carlos, la tradicional Villa de San Carlos, me permitió descubrir esas cosas, ¿no? Qué es lo que existía, qué es lo que estaba y qué es lo que estaba oculto, o había desaparecido o habían querido hacer desaparecer. Y en un último momento, en realidad, bueno, mostrar un poco la concepción y las actividades que se llevaron adelante dentro de ese proyecto de refuncionalización del museo, porque no fue la creación, sino un proyecto limitado en la refuncionalización principalmente de la sala, es decir, el espacio interno, con otras proyecciones que, bueno, no se lograron llevar adelante, y que también, digamos, marcaría el cierre de la ponencia haciendo preguntas y llegando tal vez a algunas conclusiones que tienen que ver nuevamente con esto de la gestión del patrimonio cultural y las decisiones estatales y políticas, ¿no? Bien. Lo que ven ustedes acá es una fotografía donde se ve claramente lo que serían los restos del antiguo fuerte de San Carlos, ¿sí?, con una fuerte discusión, digamos, si son fuertes, los restos son paredes de barro, son originales o tuvieron en algún momento un proceso de restauración. Imagínense que la creación del fuerte es de 1770 y ese fuerte pasó por infinidad de situaciones, desde ser quemado, atacado, destruido, ¿sí? Esto implica, obviamente, un fuerte trabajo, digamos, de investigación arquitectónica, histórica, también arqueológica. Por supuesto que a ese nivel nosotros no llegamos. Y atrás se ve un edificio de ladrillo con un estilo bastante particular, con un diseño bastante particular, que lo hizo un arquitecto municipal hacia fines de los 70, principios de los 80, 1981 en realidad, en donde hay una simulación de 2 torres, ¿sí?, de una fortaleza. Eso no tiene nada que ver con la originalidad del fuerte de San Carlos, ¿sí? No hay una relación entre ambas construcciones, ¿sí? En alguna medida, digamos, por ahí una falencia de las tomas de decisiones desde lo público, ¿no? Querer construir un museo y darle una forma y materiales que a lo mejor no tienen que ver con la originalidad o lo que sea. El tema es que en el 2006, cuando yo llegué a este lugar, esto es lo que había, esto es lo que estaba. Y una sala principal, que está en la otra ala, la ala oeste, donde, bueno, ya ahí vamos a hacer una descripción de qué encontramos adentro del museo, ¿no? Ahora bien, mi llegada ahí, esto lo comento como anecdótico, recién lo charlamos ahí con un colega
de la provincia de Buenos Aires. Mi llegada ahí lo cuento como anécdota, pero creo que amerita, digamos, hacer una profundización con respecto a las relaciones de la cultura y la política. De la cultura a la política del Estado, la cultura a la política del Estado y la comunidad. Creo que una discusión profunda, necesaria en el Valle de Uco, porque creo que hay un potencial en este sentido, y me parece que todavía no se han encontrado los canales para que se viralice, se ponga en valorización ese patrimonio histórico-cultural que tiene el Valle de Uco. Y que me parece que una discusión es las relaciones en términos de la cultura, la política, el Estado y la comunidad, ¿no? En realidad yo llego ahí porque soy profesor en historia, tengo dos pasiones, la historia y la política. La secuencia sería más o menos esta, ¿no? El Gobierno Nacional, a través de la Dirección Nacional de Museos y Patrimonio, tiene una política activa con financiamientos para proyectos para el Museo Regional en las distintas provincias. Eso llega a la provincia de Mendoza más o menos en medio del 2005, a lo que antiguamente era la Secretaría de Turismo y Cultura, ¿sí? Y llega ahí a un funcionario de esa secretaría, Rubén Romani, museólogo, un profesional, que toma la actividad de la museología como parte de su vida, ¿no? Es decir, le pone el cuerpo a este muchacho. Llega él y él tiene la tarea de viabilizar esto hacia los municipios. Necesariamente se tenían que construir convenios para que este financiamiento llegara a los distintos municipios de la provincia. Eso llega al municipio de San Carlos, lo toma en ese momento la directora de Cultura del municipio, e insistentemente dice, bueno, esta es una oportunidad, tenemos un museo, no se ha, desde su inauguración en 1982, prácticamente, digamos, no había tenido ningún nivel de intervención museológica. Toma la decisión de hacer algo. El tema es hacer algo y con quién. ¿Quién asume esa responsabilidad? ¿A quién se convoca para eso? Acá aparece, digamos, esta relación entre las posibilidades y las decisiones de la política, ¿no? Mi nombre aparece a través del secretario de un concejal, el concejal que yo no conocía. Ese concejal, en un momento, en una reunión, en una cena, almuerzo, no sé muy bien cómo era, escucha la demanda que ya venía de hacía varios meses. Tenemos este proyecto, necesitamos ponerlo en funcionamiento, al intendente por supuesto, dame la venia para designar a alguien que asuma esa responsabilidad. Bien, el concejal que no me conocía, pero que había escuchado de mí, que era profesor en historia, lanza mi nombre en la mesa, se escucha en esa mesa y se toma la decisión, más o menos, de hacer responsable a alguien que prácticamente no, ninguno conocía, no me conocían a mí personalmente, ni sabía lo que pensaban, ni de dónde venía, ni nada. Se toma más o menos una decisión de, bueno, veamos con este muchacho, a ver qué pasa. Esa primera decisión se tomó así, en ese contexto y en esas condiciones, como son a lo mejor muchas de las decisiones que se toman en un montón de lugares. Porque bueno, me parece que hay que afianzar los mecanismos y la forma de esta relación entre la cultura y la política, el patrimonio y la política, ¿no? Eso me lleva a mí a presentarme por primera vez y asumir esta responsabilidad, que la tomo desde una de mis pasiones, ¿no? Que es la historia. No tenía formación museológica, lo cual para mí era todo un desafío. Sí tenía alguna formación histórica, pero me implica a mí iniciar un proceso de formarme nuevamente. Formarme nuevamente porque es profundizar sobre la historia de Mendoza, es profundizar sobre la historia de un lugar, que es la villa de San Carlos en general. Pero esta decisión que se toma, la verdad que con absoluto desconocimiento de quién iba a asumir una determinada responsabilidad importante, no permitió, o no les permitió, conocer cuál era mi concepción de la historia y de dónde yo podía abordar este desafío. Y un poco lo que planteaba recién, ¿no? Como en la historia y en la cultura hay elementos que emergen, que son puestos en valor, y otros que son olvidados, escondidos o desvalorizados. Y para mí ese desafío lo tomé desde una concepción que tengo de la historia y del proceso histórico de la cultura de este país, que tiene su fundamento, o por lo menos uno de sus fundamentos, en lo que
Arturo Jauretche llamaba la madre de todas las onceras, ¿no? La de civilización o barbarie. A partir de esa contradicción, la cultura argentina y la historia argentina se ha desarrollado, y en ese proceso se han visibilizado y valorizado determinadas cosas y otras se han ocultado. Cuando llego al Museo del Fuerte de San Carlos, me encuentro con primero con esto, ¿no? Esta es la ruta sanmartiniana y tiene un valor, que es el haber sido declarado lugar histórico nacional. Lo cual implica, digamos, recién Mónica lo plantea claramente, lo cual implica, digamos, toda una carga simbólica en esto, ¿no? Pero que es una cosa que cuando yo llego ahí está como diluida, como perdida. Entonces, una de las primeras metas o una de las primeras actitudes que tuvimos ahí, también con un equipo de gente, fue decir, bueno, a ver, ¿de dónde viene esto? Y ahí nosotros bueno, esto es un poco también un poco la filosofía de dónde nosotros empezamos el trabajo en el Fuerte de San Carlos, ¿no? Esto es Eduardo Galeano, en el libro de los abrazos, que un poco trata, digamos, de expresar literariamente un poco la idea, digamos, que nosotros filosófica e historiográficamente empezamos la tarea, y dice, esa mujer cuenta buenas historias y la cuenta bichando papelitos, con quien lee la suerte de soslayo. De los bolsillos va sacando papelitos, uno por uno, y en cada papelito hay una buena historia para contar, una historia de fundación y fundamento. Y en cada historia hay gente que quiere volver a vivir por arte de brujería. Y así va resucitando a los olvidados y a los muertos. Entonces ahí me parecía que en San Carlos y en la villa de San Carlos había muchos muertos y olvidados. Decidimos rescatar lo primero, digamos, lo que da origen. En ese momento la villa de San Carlos tenía 235 años, ¿no? Estamos hablando del 2007. Decidimos rescatar esta fecha, 7 de marzo de 1951, ¿sí? Que es el día donde se firma el decreto que declara al Fuerte de San Carlos como lugar histórico nacional. El decreto más o menos dice así, dice el presidente de la Nación Argentina, declara ese lugar histórico nacional, el Fuerte de San Carlos, cita la villa cabecera del departamento del mismo nombre, donde, y acá viene el hecho histórico fundante, el general San Martín mantuvo una entrevista con los indios pehuenches en septiembre de 1816, antes de iniciar el cruce de la cordillera de los Andes. O sea, que el origen del museo está ligado a un hecho histórico trascendente. Trascendente en el contexto de la campaña libertadora del general San Martín, ¿no? Entonces, esa declaratoria, dice el presente decreto, será refundada por el señor ministro secretario de Estado del Departamento de Educación, comuníquese, públiquese, archívese, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué se toma esa decisión? Digo, 1816, habían pasado más de 100 años. ¿Por qué estos restos, el Estado toma la decisión, y el gobierno toma la decisión política de ponerlos en valor? Entonces, profundizando eso, tiene que ver con el año y con quien en ese momento había firmado el decreto, que era el presidente Juan Domingo Perón. En la lógica de 1950, como el año del libertador general San Martín. Entonces, había una fuerte decisión política de que todo lo que estuviera relacionado a la gesta sanmartiniana se pusiera en valor. De hecho, el monumento del Manzano Histórico tiene esa vinculación y esa relación. Y no es casual. Decidimos rescatar esto, digamos, como una cosa que por ahí no estaba presente y estaba como medio olvidada y que le daba el sentido y la valoración desde lo patrimonial a ese sitio y a ese lugar. En ese contexto, digamos, con esta idea de empezar a rescatar a los muertos y olvidados, necesariamente la fundamentación historiográfica era que tuvimos para abordar el tema del fuerte es que San Carlos históricamente fue una zona de fronteras, tanto en la época prehispánica como en la época colonial, y de hecho el fuerte tiene su origen ahí. Es una fortaleza que está construida para cuidar a Mendoza capital fundamentalmente, de los permanentes malones y ataques de los grupos indígenas del sur, de pehuenches,
Entonces, la decisión en ese momento del virrey Sobremonte es la construcción de este fuerte como zona de frontera, en 1770. En 1772 se acompaña la decisión de fundar una villa, es decir, un centro urbano, en ese mismo lugar y en torno al fuerte. En esa lucha entre la civilización y la barbarie, volviendo un poco a esta que nosotros llamamos soncera, en esa lucha entre civilización y barbarie aparecen en San Carlos algunos personajes totalmente olvidados, como es en este caso Félix Aldao. Félix Aldao, nacido en la villa de San Carlos, su padre, ¿sí? Comandante del fuerte de la fortaleza. Félix Aldao, que participó con los ejércitos sanmartinianos en la campaña de Chile. Félix Aldao, que fue gobernador de Mendoza, es un personaje que en la historiografía de Mendoza y en la de San Carlos no existe. No existe. ¿Por qué no existe? Digo, hay varios motivos. Entre ellos porque fue un sacerdote, entre ellas porque tuvo varios hijos con distintas mujeres, entre ellas porque se convirtió en un soldado del ejército de los Andes, un soldado del ejército de San Martín, y por lo tanto participó en las batallas. Y en su tarea más política, la Vuelta de Mendoza, después de muchas andanzas, se convirtió en un gobernador federal que adhería a la propuesta de Juan Manuel de Rosas. Y muere trágicamente, muy trágicamente, con un cáncer, con una enfermedad que lo terminó, digamos, en las peores condiciones. Ahora, Félix Aldao, que participó de la historia a su forma, está claro que desde una mirada histórica, más bien de la civilización, no puede ser rescatado un personaje así. Un cura que se casó, tuvo relaciones con infinitas mujeres y una infinidad de hijos, y que aparte políticamente era federal. Para la concepción de la civilización o de la modernización del argentino o el proyecto, fundamentalmente de la generación del 80, obviamente que este no es un personaje a rescatar. Ahora, está olvidado, bueno, sigue estando olvidado, ¿no? Pero está claro que el haber nacido en ese lugar necesariamente hace que la historiografía de San Carlos o la recuperación de la historia y la memoria de San Carlos sí o sí lo tenga que tener en cuenta, y no existe. El otro personaje es Feliciano Purrán, un cacique pehuenche, uno de los últimos maloneros. De hecho fue capturado y estuvo preso en el fuerte de San Carlos y terminó sus días en Mendoza, viviendo en una zona marginal de Guaymallén. Pero había sido un cacique reconocido, con una fuerte tradición, con una fuerte presencia, y cuando la civilización termina con las culturas indígenas, campaña en el desierto, de por medio, Feliciano Purrán termina sus días olvidado en un barrio marginal de Guaymallén, de la zona de Guaymallén, que en ese momento no era Guaymallén, ¿no? Ahora, ese también es un elemento a rescatar, o por lo menos a nosotros nos parecía que era un elemento a rescatar. San Carlos como esa lucha entre dos concepciones culturales diferentes, ¿no? Representadas a veces por Aldao o por otros, y representados por Feliciano Purrán. Y sin embargo eso sigue estando oculto. Sigue estando oculto. También en alguna medida, bueno, esta es una fotografía muy interesante porque es la calle principal de la villa de San Carlos, ¿sí? Más o menos en los años 60, ¿no? Esto era la villa de San Carlos, que sigue siendo un lugar muy tradicional, ¿no? Y en ese sentido nosotros pusimos énfasis en recuperar la historia, la tradición y la identidad, ¿no? La historia está clara, digamos, porque obviamente el museo es un museo histórico. Necesariamente, digamos, tiene que tener una política hacia la investigación histórica y la recuperación histórica. Pero al mismo tiempo nosotros lo definimos como un museo regional, lo cual implica que necesariamente hay que rescatar lo que son tradición e identidad de la comunidad en la que está. Y ahí nosotros pusimos tradición porque en esta también es una definición nuestra de un análisis, digamos, del proceso cultural en San Carlos, que hay un San Carlos tradicional y hay un San Carlos moderno.
El San Carlos tradicional tiene que ver con todos los distritos o ciudades o pueblos que están sobre la vieja Ruta 40. La antigua, la colonial, la que llevaba a San Rafael, la que llevaba al sur. Empezando por el cruce del río El Capis, siguiendo por la villa de San Carlos, continuando por lo que actualmente es Tres Esquinas, Chilecitos, Pareditas, Paso de las Carretas y el camino a la nada en la época colonial. Ese eje tradicional es un eje que preserva todavía muchos elementos patrimoniales, casonas, árboles, un montón de elementos. La villa de San Carlos, que como centro urbano es un centro urbano colonial, con la lógica en que se fundaba la ciudad en la época española, eso todavía está presente, está ahí. También sufrió, digamos, esta idea de imponer la civilización, ¿no? Eso un poquito más adelante. Entonces, la idea era rescatar el tema tradicional en la villa de San Carlos, que es el lugar donde estaba el museo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que la villa de San Carlos sufrió esta lógica de la modernización, de la civilización, tiene que ver nuevamente con decisiones de la política. Esto que ven acá es una fotografía de la iglesia de San Carlos, que estuvo en pie hasta fines de los años 60. Es una iglesia, bueno, no tan claramente la torre y el campanario como un elemento externo, la nave, de una sola nave, que por recuerdo de los vecinos, por algunas fotografías que nosotros pudimos recuperar, tenía un estilo artístico muy refinado, ¿no? Con elementos de mucho valor. El único problema es que estaba construido en adobe. La estructura era una estructura construida en adobe. Hacia los años 60, 1966, lo que se conoció como la dictadura de Onganía, recambios políticos, por supuesto, también en el municipio, llega un intendente, habilitado, por supuesto, por el gobierno militar en ese momento, que tiene fuertemente marcada, digamos, esta concepción de hacer de San Carlos una villa o una ciudad moderna, ¿no? De modernizar. Entonces, a través de una legislación que prohíbe las construcciones en adobe, y obviamente le da prioridad al cemento, al hierro y al ladrillo, toma la decisión, inconsulta, porque es una dictadura militar, una decisión desde el poder político, de tirar abajo la iglesia y construir una iglesia moderna, que es la que actualmente existe en la villa de San Carlos, si alguien la conoce. Eso significó la pérdida de todos los elementos artísticos que estaban dentro de la iglesia, con la recuperación de algunas cosas que después la van a ver. Y lo único que quedó en pie fue la torre del campanario, porque en los años 50 había muerto un sacerdote y estaba enterrado a los pies. Si no, la torre también hubiera desaparecido. Esta era la concepción no de modernizar, ¿no? De lo civilizado, de dejar atrás lo que tiene que ver con la tradición, con lo tradicional, con lo bárbaro, los edificios de barro, la nueva legislación. Bueno, acá tienen, esta es una fotografía en proceso de destrucción, ahí la iglesia ya no está en pie, solamente queda el campanario. Ahí se ven unas columnas, ¿sí? Esto sería el altar de la iglesia, que desapareció y se construyó la iglesia moderna, ¿no? Por otro lado, en el espacio de la villa de San Carlos, la plaza en el centro, la iglesia estaba hacia el oeste. Este es el edificio de la comisaría de la villa de San Carlos, un edificio construido en los años 20, durante los gobiernos de Encinas, y ahí se ve un elemento que es identificatorio del museo, que es una de las piezas de artillería, ¿no? Uno de los cañones del museo, que hay dos, ¿no? Este es uno, está al frente de la comisaría. La construcción de este edificio significó la destrucción de las ruinas del fuerte, es decir, todo lo que había quedado del viejo fuerte en pie, con paredes de barro, se destruyó y solamente quedó una esquina, que es la que ustedes vieron en la primera fotografía. Y se construyó este edificio, que para la época moderna, con la nueva comisaría, ¿no? Lo que ven acá ustedes es el edificio municipal, el viejo edificio municipal, ¿no? Un edificio de fines del siglo XIX que sobrevivió más o menos hasta la misma época de la iglesia. Como era un edificio cuya estructura era fundamentalmente de adobe, por la misma lógica de la decisión política de tirar abajo la iglesia, se tiró abajo el viejo edificio municipal en la otra. Ahí se lo puede ver, digamos, en
su dimensión. Es una fotografía desde la plaza de la Villa de San Carlos. Ese edificio desapareció y se construyó el edificio actual, moderno, de la Municipalidad de San Carlos. O sea que hay una intencionalidad, hay una lógica de modernizar la Villa de San Carlos. Hay una decisión política de hacer eso. Decisión política que se impone sobre la desaparición de lo anterior.